pueden compartir mi pantalla, ¿no, doctores? Perfecto. Vamos a avanzar un poquito. Dentro de un minuto comenzamos. Déjenme buscar dónde habíamos quedado el día de ayer. Las funciones del hipotálamo. Habíamos visto cómo se desencadenaba la sensación aperitiva de la sed, ¿no? Y vamos a hablar ahora cómo es el control y la secreción a nivel de la neurohipófisis, ¿no? Básicamente, hablar sobre estas dos hormonas que vienen a ser la vasopresina y la oxitocina, ¿ya? Un momentito. Bien, entonces, doctores, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, ¿no? Y a manera de una especie de introducción, recordar dos cositas. Vamos a referirnos al control, que pueden escucharme, ¿verdad? Sí, doctor. Ya. Recordar, ¿no es cierto? Vamos a hablar sobre el control que hay sobre la secreción de las hormonas a nivel de la neurohipófisis. Vamos a recordar el día de ayer que nos interesa, conociendo, ¿no es cierto?, cómo es el hipotálamo, que está constituida por una serie de núcleos, ¿no? Principalmente vamos a hablar del núcleo supraóptico y del núcleo paraventricular, ¿no? Donde se encuentran los cuerpos de las neuronas que van a producir la oxitocina, ¿no es cierto?, y la hormona antidiurética, o también conocida como vasopresina, que constituyen verdaderas neurohormonas, como van a leer ustedes. ¿Por qué? Porque se producen en el sistema nervioso y son secretadas a la corriente sanguínea para ejercer su efecto en órganos ubicados a distancia, ¿ya? También recordar que la neurohipófisis, ¿no es cierto?, tiene distinto origen embrionario que la adenohipófisis. La neurohipófisis, durante la vida embrionaria,
se origina de una evaginación del tercer ventrículo, mientras que la adenohipófisis, ¿sí?, se va a originar de la bolsa de ratos. Bien, ¿qué es lo que me interesa? Esto es solamente un ejemplo, ¿no es cierto?, para mostrar cómo a nivel del sistema nervioso central, del sistema nervioso autónomo, son liberados los distintos tipos de neurotransmisores, ¿no es cierto? Ya habíamos hablado del sistema somatomotor, ¿no? Vemos acá la neurona motora del hasta anterior, que libera acetilcolina a nivel del músculo estriado, que vendría a ser el órgano efector, ¿sí? Aquí vemos, por el contrario, que la vasopresina es una auténtica neurohormona. ¿Por qué? Porque de las terminaciones nerviosas de las neuronas ubicadas en el núcleo supraóptico y paraventricular, no hace sinapsis, sino que es secretada hacia la circulación general para ejercer su efecto a nivel de los túbulos renales, ¿sí? Bien, entonces, pues vamos a hablar en forma resumida, ¿no?, sobre las funciones de la vasopresina y de la oxitocina. ¿Qué quiero que centren acá? ¿No es cierto? Que se han descrito este tipo de receptores para la vasopresina, B1A, B1B, B2, que su principal función es la retención de agua por los riñones y que en ausencia de vasopresina surge una pérdida neta de agua. Los mecanismos que desencadenan, ¿no es cierto?, la liberación de la vasopresina son muy parecidos a los mecanismos que hemos visto que regulan, ¿no es cierto?, la conducta de la sed, ¿sí? A nivel del hipotálamo, a nivel del núcleo supraóptico, a nivel del núcleo paraventricular, va a haber osmorreceptores o vasoreceptores que van a detectar el aumento de la osmolaridad plasmática o la disminución del volumen efectivo circulante, es decir, detectan hipertonicidad, detectan hipovolemia, para liberar, ¿no es cierto?, la hormona antidiurética. Y la hormona antidiurética va a favorecer, ¿no es cierto?, como dice aquí, la retención de agua por parte de los riñones, es decir, la reabsorción de agua. Pero a diferencia de como lo hace la aldosterona, como en el día de ayer han mencionado muchos de sus compañeros, aquí no se produce por una mayor reabsorción, ¿no?, de sodio a nivel de los túbulos renales, que produce un gradiente, ¿no es cierto?, que permite la absorción de agua. Acá no, acá se hace mediante la expresión, ¿no es cierto?, de transportadores de agua que son las acuaporinas, ¿ya? Es decir, la acción de la vasopresina a nivel de los túbulos renales permite que en la superficie apical de las células tubulares aparezcan estas acuaporinas que permiten la reabsorción de agua con la intención de restablecer el volumen efectivo circular. ¿Ya? Y aquí dice que en ausencia de vasopresina surge una pérdida neta de agua. ¿Sí? Es lo que nosotros llamamos diabetes insípida. Cuando ustedes lleven la parte clínica, van a hablar sobre la diabetes mellitus, que hemos tocado en la clase del día de ayer, al hablar, ¿no es cierto?, sobre la acción de la insulina, ¿no? Y se llama diabetes mellitus porque antiguamente el diagnóstico de la diabetes mellitus se hacía ante un paciente que presentaba poliuria. Se define la poliuria como una persona que orina entre 3,5 litros a 4 litros por día, y cuando metían el dedito para probar, la orina estaba dulce, ¿no es cierto?, por la glucosuria. En cambio, puede haber pacientes que presentaban poliuria, es decir, presentaban una diuresis es el acto de orinar, mayor también de 3,5 litros, pero cuando probaban la orina, esta era insípida. ¿Por qué? Porque en la diabetes insípida, ¿no es cierto?, esta poliuria no se produce por el aumento de concentración de la glucosa en sangre y por ende en orina, sino que acá dos cosas. Puede haber una diabetes insípida central cuando no se produce la vasopresina a nivel del hipotálamo, o puede haber una diabetes insípida renal cuando el riñón no expresa, ¿no es cierto?, los receptores para la acción de la vasopresina. O sea, aquí sería un mecanismo de resistencia hormonal. Y por otro lado, tenemos la oxitocina, que también se produce en los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo. La función va a ser producir la contracción de las células miopeteliales en las glándulas mamarias,
contrae las fibras musculares lisas del útero y también podría participar en el útero sin embarazo para facilitar el transporte de espermatozoides, ¿ya? No confundir la acción de la oxitocina, que produce la contracción de las células miteliales, es decir, la excreción de leche, ¿sí? No confundir con la formación de leche. La formación de leche, ¿no es cierto?, en la mujer gestante está a cargo de la prolactina, ¿sí? Y la eyección de la leche durante la lactancia es acción de la oxitocina. Por eso cuando lean, a nivel del pezón de la mujer, hay varoreceptores, es decir, receptores de presión, que al ser estimulados van a llevar estímulos por fibras aferentes hacia el hipotálamo, en donde se libera la oxitocina, produciendo la contracción de las células miopiteliales de los conductos galactóforos y la consecuente eyección de leche, ¿ya? Y durante el trabajo de parto, ¿sí?, van a ver que cuando la cabeza del feto se encaja, ¿no es cierto?, en el canal uterino, estos van a ser los estímulos que también van a ir por fibras aferentes hacia el hipotálamo, favoreciendo la expresión de oxitocina que produce la contracción de las fibras musculares lisas del útero, ¿no es cierto?, lo que favorece el trabajo de parto, ¿ya? Y también podría participar en el útero sin embarazo para facilitar el transporte de espermatozoides. ¿Alguna pregunta hasta ahí, doctores? No sé, ¿alguien quisiera preguntar algo? Bien, entonces nos queda claro que en la neurohipófisis, ¿sí?, no se producen hormonas, sino que en la neurohipófisis encontramos las terminaciones libres de las neuronas, de los núcleos supraópticos y paraventriculares, y es a nivel de estas terminaciones nerviosas de la neurohipófisis que se va a liberar, ¿no es cierto?, la oxitocina y la vasopresina. Por otro lado, habíamos dicho que el hipotálamo también controla la secreción de la adenohipófisis, ¿ya? Y en la adenohipófisis sí va a ver células productoras de hormonas. Recuerden que ambas, la adeno y la neurohipófisis, tienen diferente origen embrionario. Entonces acá vemos que la adenohipófisis va a presentar, por decirlo así, 5 tipos de células, como vamos a ver más adelante. Va a presentar células lactotropas, que son las que van a producir la prolactina, la cual actúa sobre la glándula mamaria, favoreciendo la formación de leche. Va a tener células gonadotropas, que van a formar gonadotropinas, FSH, hormona folículo estimulante, LH, hormona luteinizante, ¿sí? Las cuales, por ejemplo, cumplen diferentes funciones en la mujer. La hormona luteinizante, el pico de hormona luteinizante, es la responsable de la ovulación, y la folículo estimulante en la selección del folículo primordial. Vamos a ver también que en la adenohipófisis hay células tirotropas. Estas células tirotropas son las que forman la TSH, u hormona estimulante del tiroides, que, como hemos dicho, va a promover o va a estimular la síntesis y excreción principalmente de tiroxina. También vamos a ver que hay células somatotropas, que son, ¿no es cierto?, las que producen hormona de crecimiento, que a su vez van a estimular a nivel del hígado la formación de somatomedinas, y en esta acción conjunta van a permitir el crecimiento lineal de la persona. También va a ser células corticotropas, que son las que forman AZH, u hormona estimulante de la corteza suprarrenal, y esta va a estimular principalmente la formación de glucocorticoides, ¿no es cierto?, de mineralcorticoides y de andrógenos. La función de la hormona lipotrófica beta todavía se desconoce. Entonces nos vamos a quedar, ¿no es cierto?, con estas 6 hormonas, que son las principales hormonas hipofisiales. Bien, y aquí vamos hacia la otra parte. Con lo que les voy a pedir, conozcan bien cuáles son, como hemos visto en el capítulo, en la diapositiva anterior, siempre recordar cuáles son las hormonas adenohipofisiarias y también saber, al menos en forma breve, cuál es la función de cada una de ellas, ¿sí? Ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo el hipotálamo controla la secreción de la adenohipófisis, ¿no?
Vemos acá está representada, ¿no es cierto?, la hipófisis, en rosado la neurohipófisis, que ya hemos hablado, donde se secreta vasopresina y oxitocina, y en celestito la adenohipófisis. Entonces vemos que el hipotálamo libera la CRH. La CRH significa hormona liberadora de corticotropina. Y esta hormona hipotalámica lo que hace a nivel de la adenohipófisis es estimular la secreción de adrenocorticotropina o AZH. ¿Sí? O sea, la hormona liberadora de corticotropina a nivel de la adenohipófisis estimula la secreción de adrenocorticotropina o corticotropina, como quieran ustedes decir. ¿Ya? Por otro lado, vemos que el hipotálamo también que va a producir hormona liberadora de tirotropina u hormona T o la TRH, que a nivel de la adenohipófisis estimula la secreción de la TSH, que viene a ser la hormona estimulante del tiroides, que como hemos visto en la diapositiva anterior, lo que hace es estimular la secreción principalmente de tiroxina por parte de la glándula tiroides. Aquí vemos que el hipotálamo también va a secretar la GnRH, hormona liberadora de gonadotropinas. ¿Cuáles son las gonadotropinas hipofisiarias? La LH y la FSH, que cuando veamos la parte de aparato reproductor, vamos, y hemos mencionado, favorece una, la selección del folículo estimulante, la otra la ovulación, y en el varón una va a favorecer la espermatogénesis y la otra la formación de testosterona. ¿Ya? Son las ideas que le deben ir quedando. Luego tenemos también que el hipotálamo produce la GRH, hormona liberadora de hormona de crecimiento, o también conocida como somatoliberina, y produce también la GIH, u hormona liberadora, hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, que viene a ser la somatostatina. ¿Ya? El hipotálamo también, a su vez, va a producir la hormona inhibidora de prolactina, que viene a ser la dopamina, y se cree que hay una hormona estimulante de la liberación de prolactina que se presume puede ser esta de acá, puede ser la TRH. No se demuestra todavía, pero se presume que esta TRH, que estimula la liberación de TSH por a nivel de la adenohipófisis, podría ser también la hormona que estimula la secreción, ¿no es cierto?, de prolactina por parte de la adenohipófisis. Y por otro lado, la hormona inhibidora de prolactina sería la dopamina. ¿Qué recordar de esto? Lo más importante, ¿no es cierto?, que aquí, a este nivel, en la secreción de la prolactina, lo que predomina es la acción de la dopamina, es decir, hay una inhibición tónica o una inhibición permanente de la secreción de prolactina. Es por eso, ¿no es cierto?, que cuando hay una sección del tallo hipofisiario, o sea, recuerden ustedes, el control que ejerce el hipotálamo sobre la secreción de la adenohipófisis es vascular a través de este sistema, este plexo primario que desemboca en el sistema portal hipofisiario. Entonces, cuando un proceso, como puede ser un tumor intracraneal, ¿no es cierto?, secciona, ¿sí?, el tallo hipofisiario, ¿sí?, se interrumpe el paso de hormonas hipotalámicas hacia la hipófisis. Y el resultado, ¿cuál va a ser? El resultado va a ser que va a disminuir la secreción de AZH y por eso va a disminuir la secreción de la glándula suprarrenal, va a disminuir el paso de TRH y por eso va a disminuir las concentraciones de TSH y la producción de tirosina por parte de la tiroides. Por ejemplo, en el caso de la mujer, disminuye la FSH, la LH, y eso se traduce en una mujer en una menor producción, ¿no es cierto?, de progesterona y estrógenos, es decir, la mujer cursa con amenorrea, falta de ovulación, ¿sí? Acá en la hormona de crecimiento, lógicamente depende de la edad en que ocurra, ¿no es cierto?, la noxa, pero acá, a nivel de lo que es la secreción de la prolactina, ¿sí?, la sección del tallo hipofisiario no produce descenso de la prolactina, sino su elevación. ¿Por qué? Porque en el control de la secreción de prolactina,
lo que predomina es la inhibición tónica, es decir, permanentemente está pasando dopamina para inhibir a las células lactotropas, que son las que producen prolactina. Y si el tallo se secciona y ya no pasa la dopamina, estas células comienzan a producir prolactina y se produce la manifestación clínica de la galactorrea, que viene a ser la secreción, ¿no es cierto?, de leche fuera del embarazo en la mujer, y en el hombre la ginecomastia, que viene a ser el desarrollo de tejido glandular mamario en el varón. ¿Alguna pregunta hasta ahí, doctores? Todo bien, doctor. Perfecto. Entonces proseguimos con la clase. Bien, esto solamente para recordar es una imagen esquemática, ¿no?, de cómo viene a ser la distribución de los núcleos. Lo van a ustedes ver más detallado en el libro, donde se produce la hormona liberadora de corticotropina, ¿no? Por ejemplo, que la dopamina está en el núcleo arcuato. Esos son detalles anatómicos que conviene revisar, pero que no son mucho de nuestro interés, sino la idea que quiero que centren ustedes para que tengan facilidad en lo que es fisiología endocrina, tener en su cabecita cuáles son las hormonas hipotalámicas. No necesito que precisen el núcleo donde se producen, qué acción tienen sobre la secreción de las hormonas adenohipofisiarias y cuál es la acción, ¿no es cierto?, de estas hormonas adenohipofisiarias a nivel de las glándulas periféricas, ¿ya? Y poco a poco iremos desarrollando la función de cada una de estas hormonas que son producidas en las glándulas periféricas en el organismo. Bien, aquí esto no lo voy a tocar, son algunas manifestaciones, ¿no es cierto?, clínicas cuando hay afección del hipotálamo, ¿no? Como hemos dicho, puede haber una pubertad temprana. Esto es cuando vamos a ver la parte en el desarrollo de la pubertad, aumenta el pulso en la liberación de las gonadotropinas, de la hormona liberadora de gonadotropinas. Si hay un daño a nivel del hipotálamo y no se libera la hormona liberadora de gonadotropinas, hay un hipogonadismo, o sea, disminuye la hormona liberadora de gonadotropinas, disminuye la producción de LH y FSH a nivel de la hipófisis, y lógicamente, como hemos dicho, las glándulas hipofisiarias y las hipotalámicas tienen un efecto trófico sobre la glándula periférica. Entonces hay falta de crecimiento y falta de función, por ejemplo, de las gónadas. Eso se llama hipogonadismo, ¿ya? La diabetes insípida que ya hemos mencionado, si falta hormona antidiurética, ¿no? La bulimia y la anorexia, porque recuerden, cuando hemos visto una de las funciones del hipotálamo es regular los centros de los comportamientos aperitivos como la sed y el hambre, ¿no? Manifestaciones neurológicas como son signos oculares, cuando hay compromiso del quiasma óptico, por ejemplo, en la presencia de un craniofaringioma, déficit de las vías piramidales sensitivas, cefaleas, ¿no?, cuando hay un aumento de la hipertensión intracraniana, pero no es necesario mucho desarrollar esta parte. Bien, vamos a hablar ahora, hemos hablado ya cómo interviene el hipotálamo, que es el control de las funciones endocrinas, ¿no? Vemos cómo regula la secreción de la adenohipófisis, vemos cómo se producen las hormonas que son secretadas en la neurohipófisis. Hemos conversado, o cuando hemos desarrollado sistema nervioso autónomo, vemos la importancia del hipotálamo en lo que son las reacciones de huida o lucha, ¿no? También hemos dicho que regula la conducta sexual porque va en relación con el sistema límbico, y vamos a tocar esta parte que es la regulación térmica, ¿ya? Entonces, lo que nos debe quedar acá claro es que la temperatura corporal viene a ser una consecuencia del equilibrio entre la producción y pérdidas calóricas, ¿ya? Entonces, el organismo genera calor por medio del ejercicio, por la ingestión de alimentos y los procesos metabólicos básicos. Esa es la forma como el cuerpo genera calor, ¿no? Y por el otro lado pierde calor, ¿no es cierto?, por la radiación y conducción, por la vaporización del sudor, la respiración, la micción y defecación.
O sea, el cuerpo humano necesita mantener una temperatura constante, porque cuando habíamos hablado un poco en la parte de neurofisiología, ¿no es cierto? Los sistemas enzimáticos trabajan en un estrecho margen de pH y en un estrecho margen de temperatura, ¿sí? Entonces, es necesario mantener la temperatura corporal entre aproximadamente 36,3 a 37,1 grados centígrados para que nuestros sistemas enzimáticos actúen en forma óptima y no haya disfunción celular. ¿Ya? Bien, entonces hemos quedado. El calor corporal es producido por procesos metabólicos básicos, por la ingestión de alimentos, pero la principal fuente de calor es la actividad muscular. Y por otro lado, el cuerpo pierde calor por radiación y conducción, vaporización del sudor, respiración, micción y defecación. Cuando la persona no ingiere alimentos o no realiza ejercicio, ¿sí? El incremento de la temperatura corporal puede estar mediadas por hormonas, principalmente catecolaminas, como la adrenalina y la noradrenalina, y las hormonas tiroideas, ¿ya? Pero la elevación de temperatura que te produce, ¿no es cierto?, las catecolaminas es rápida pero de corta duración, en contraste, ¿no es cierto?, con la pérdida, con la generación de calor de las hormonas tiroideas, que sí tienen una duración mucho mayor. Ahora, cuando hemos hablado de la pérdida de calor, vamos a ver que acá se han listado, ¿no es cierto?, los fenómenos por los cuales perdemos calor, y los principales vienen a ser la radiación y conducción, ¿no?, que nos permite la pérdida del 70% del calor perdido a 21 grados centígrados. Entonces creo que se hace necesario definir qué es la radiación y qué es la conducción, ¿no? La conducción es el intercambio calórico entre objetos o sustancias con temperaturas diferentes cuando están en contacto mutuo, ¿ya? Y la radiación, como otro concepto, viene a ser la transferencia de calor por rayos electromagnéticos infrarrojos de un objeto a otro con temperaturas diferentes cuando no están en contacto, ¿ya? Entonces, es por eso que cuando nosotros estamos en una habitación fría, ¿no es cierto? Cuando hablamos de radiación, una persona está en una habitación fría, pierde calor por conducción con el aire que está en su contacto y pierde calor por radiación hacia las paredes frías de la habitación, ¿ya? Y por otro lado, la conducción es cuando el intercambio calórico, ¿no es cierto?, ocurre entre dos sustancias con temperatura diferentes que están en contacto, ¿ya? Ahora, si nosotros partimos, ¿no es cierto?, de que la conducción se produce, ¿no es cierto?, cuando la superficie de un objeto que tiene una temperatura diferente de la otra están en contacto, llegamos a la conclusión, ¿no es cierto?, que la temperatura cutánea, ¿sí?, es el elemento que determina en gran medida la magnitud de la pérdida o ganancia de calor por el cuerpo, ¿ya? El grado de calor que llega a la piel desde los tejidos varía con los cambios de corriente sanguínea a la capa de la piel. Entonces, cuando los vasos sanguíneos de la piel se dilatan, cuando hay vasodilatación, esto favorece la pérdida de calor, ¿no es cierto? Y es la respuesta que vamos a tener cuando estamos en un ambiente caluroso, ¿no es cierto? Cuando estamos en un ambiente caluroso, nuestros vasos sanguíneos se dilatan para de esta manera permitir la pérdida de calor, ¿sí? Por el contrario, cuando estamos en un ambiente frío, los vasos sanguíneos de la piel llegan a una vasoconstricción máxima, ¿sí?, de modo que el calor es retenido dentro del organismo. Cuando nosotros hablamos de conductancia ística, nos referimos a la velocidad y el grado, con lo cual el grado de calor se transfiere de los tejidos profundos, ¿no es cierto?, hacia la piel. Entonces, vamos quedando en esto: calor corporal, procesos metabólicos básicos, ingestión de alimentos, actividad muscular, pero la principal fuente para generar calor es la actividad muscular. Y cuando no ingerimos alimentos ni hacemos ejercicio,
estos procesos metabólicos básicos pueden generar calor por la acción de hormonas, como son las catecolaminas, ¿no es cierto?, o las hormonas tiroideas que incrementan este metabolismo basal. ¿Y cómo pierde el calor? Perdemos principalmente por radiación y conducción. También por la vaporización, ¿no es cierto?, y la respiración. O sea, nosotros perdemos también calor por la vaporización del sudor a nivel de la piel, ¿no es cierto?, y por la vaporización que ocurre a nivel, ¿no es cierto?, de la boca, ¿sí? Es otra forma. Aquí sí que determinar, ¿no es cierto?, en cuanto a la evaporación del sudor, viene a ser una forma de pérdida de calor, ¿ya? Entonces, cuando ustedes están en un clima seco, ¿sí?, la sensación térmica de calor es mucho menor que cuando ustedes están en un clima húmedo tropical, ¿no es cierto? Y la explicación es, ¿cuál? Que en los climas secos, ¿sí?, la vaporización del sudor ocurre mucho más rápido, de modo que la pérdida de calor es mucho mayor, mientras que en los climas húmedos, ¿sí?, la vaporización del sudor es mucho más lenta, con lo cual la pérdida de calor se hace mucho mayor, ¿sí? Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, doctores. El cuadro de acá nada más es para referir cuáles son, por decirlo así, las temperaturas normales, ¿ya? Y vamos a ver que la magnitud o la temperatura es diferente en las distintas partes del cuerpo, ¿sí? Y esta diferencia o la magnitud de esta diferencia está más en relación a la temperatura ambiental. Entonces podemos ver acá cómo las partes más frías del cuerpo vienen a ser las manos y los pies, ¿sí? Y la más estable, la que está menos influenciada por el ambiente, por la temperatura ambiental y que representa mucho mejor la temperatura del interior del cuerpo, es la temperatura rectal, ¿no? Generalmente está en 37 grados y miren ustedes, ¿no es cierto?, cómo esta temperatura se mantiene casi estable. La temperatura oral normal se considera que está en un rango en 36,3 a 37,1 grados centígrados. La temperatura oral, siempre recordar, ¿no es cierto?, es 0,5 grados centígrados menor que en el recto, y la temperatura llega a su valor más bajo durante el sueño y llega a su valor más alto al terminar la tarde. O sea, hay un ritmo circadiano de la temperatura. También hay otros factores hormonales, como viene a ser, por ejemplo, el de la ovulación, que eleva también la temperatura, ¿no es cierto?, en la mujer. También puede haber factores emocionales que te pueden elevar la temperatura, porque quizás la ansiedad, por ejemplo, inconscientemente aumenta la actividad muscular, ¿no? Y también, lógicamente, el ejercicio. Bien, esto es lo que hemos hablado, ¿no es cierto?, que la conducción es el intercambio calórico entre los objetos con temperaturas diferentes. La radiación viene a ser la transferencia de calor por rayos electromagnéticos de un objeto a otro con temperatura diferente. Y dependiendo de esto, por eso, si en el tema de la conducción, si el intercambio depende de dos cuerpos o dos objetos con temperatura diferente que se encuentran contiguos, la temperatura cutánea es el elemento que determina en gran medida la magnitud o pérdida o ganancia de calor. Esto, ¿no es cierto?, lo van hemos visto, entonces, cuáles son, vamos acá, vamos a ver, acá dice cómo se produce y cómo se pierde calor, ¿no es cierto? Entonces vamos a hablar de los mecanismos, ¿no?, termorreguladores que nos van a permitir perder o ganar calor. Perdón un ratito. Acá. ¿Verdad? ¿Qué nos va a quedar la primera idea? La primera idea es de que aquí vamos a ver respuestas reflejas o semirreflejas, ¿sí?, que comprenden modificaciones somáticas, como viene a ser una mayor actividad voluntaria,
¿no es cierto?, endocrinas, como viene a ser una mayor secreción de noradrenalina y adrenalina, por ejemplo, ¿no? Conductuales, como puede ser acurrucarse como ovillo, y parte del sistema nervioso, ¿no es cierto?, como puede ser la vasoconstricción cutánea. Entonces vamos a ver, hay mecanismos reguladores que permiten la ganancia o pérdida de calor, ya sea, ¿no es cierto?, por modificaciones somáticas, endocrinas, conductuales u originadas en el sistema nervioso autónomo. Entonces recordar, ¿no es cierto?, de cuando tenemos una exposición al calor, ¿sí?, lo que se va a estimular es intensificar la pérdida de calor y disminuir la generación de calor, ¿sí? Y por otro lado, cuando estamos en un ambiente frío, ¿sí?, lo que se disminuye es la pérdida de calor, pero se intensifica la producción de calor. Lo van a apuntar y lo van a tratar de razonar. Y les vuelvo a repetir, cuando estamos en un ambiente caluroso, lo que se va a estimular, ¿no es cierto?, se va a intensificar la pérdida de calor y vamos a procurar disminuir la generación de calor. Pero por otro lado, si estamos en un ambiente frío, lo que vamos a tratar de disminuir es la pérdida y aumentar la generación de calor. Y para ello, ¿no es cierto?, nosotros contamos, ¿no es cierto?, con estos mecanismos. Los mecanismos activados del frío, por ejemplo, son los escalofríos, ¿no es cierto?, esas contracciones musculares involuntarias que, como hemos visto, generan calor, ¿no es cierto?, el hambre, porque hemos visto que la ingestión de los alimentos también produce calor, la secreción de noradrenalina y adrenalina, porque como hemos visto, son hormonas que incrementan el metabolismo basal, ¿no es cierto?, una vasoconstricción cutánea, ¿no es cierto?, que limita el flujo sanguíneo desde los tejidos profundos hacia la piel para tratar de retener calor, acurrucarse como ovillo, ¿no es cierto?, como lo hacen los perritos. ¿Por qué? Porque si el calor se pierde por conducción y yo disminuyo la superficie de exposición con el aire frío, disminuye también la pérdida de calor, ¿no? Y por otro lado, acá tenemos mecanismos activados por el calor, como puede ser la sudación, ¿no es cierto? Hemos visto esto favorece la vaporización, la taquimia, porque también se produce vaporización a través del líquido que está en la boca, la anorexia, que viene a ser un menor apetito, menor ingestión de alimentos, la apatía, que nos obliga a movernos menos, ¿ya? Estos son mecanismos, reflejos o semirreflejos de naturaleza conductual, endocrina, autonómica, que nos permiten, ¿no es cierto?, la pérdida o ganancia de calor según, ¿no es cierto?, estemos en un ambiente frío o en un ambiente cálido, ¿ya? Ahora, ¿quién media estas respuestas reflejas? Dice que las respuestas reflejas activadas por el frío son controladas por las zonas posteriores del hipotálamo y las activadas por el calor las controla la zona anterior de dicho órgano, ¿ya? Ahora, esta información, ¿no es cierto?, que llega hacia el hipotálamo, procede de la piel, procede de los músculos, procede del cerebro, procede de la médula espinal, ¿no es cierto? Y se origina, ¿qué? En receptores, principalmente en criorreceptores. Entonces, son estos criorreceptores principalmente los que llevan información a través de fibras aferentes, ¿no es cierto?, hacia el hipotálamo para que se produzcan estas respuestas reflejas o semirreflejas que van a permitir intensificar, ¿no es cierto?, o generar más calor, ¿no es cierto?, de acuerdo nos encontremos en un ambiente frío o en un ambiente caluroso. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, doctores, para pasar a la parte de hipófisis. ¿Alguna duda hasta ahí? Está quedando grabada la clase, doctor Roda, está quedando grabada la clase, ¿no? ¿Me pueden escuchar, doctores? ¿O no me han podido escuchar? Sí se escucha, doctor. Perfecto. Vamos a tomar 5 minutos y vamos a pasar a hablar ya sobre el tema de la hipófisis, ¿ya? Es un breve recuento de lo que hemos hecho.
y nos vamos a focalizar más en lo que viene a ser la hormona de crecimiento, ¿ya? Porque ya lo que es la TSH, la AZH, la FSH, la LH, lo vamos a tocar cuando tenemos el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenales, hipotálamo, hipófisis glándula tiroides, hipotálamo, hipófisis gónadas, ¿ya? Entonces, 5 minutos y comenzamos el tema de hipófisis, con lo cual terminaríamos la clase del día de hoy.
Bien, doctores, no sé si pueden visualizar mi pantalla. No, todavía, doctor. No la puedo, vamos a ver. No pueden visualizarla ahí, ¿no? No, doctor, no se visualiza. Ya. Ahora, doctores, Y ahora sí, doctor, excelente. perfecto. Vamos a hablar entonces ahora de la hipófisis, ¿ya? Acá están los objetivos. Le voy a pasar al doctor, terminando la clase, al doctor Rodas, las diapositivas. Y bueno, recordar, como hemos dicho, ¿no? De las consideraciones anatómicas. No vamos a hablar del lóbulo intermedio, solamente recordar que la adenohipófisis se origina de la bolsa de Rathke, ¿no es cierto? Que es una invaginación de la faringe, ¿no? Que hay que acá se origina de esta bolsa de Rathke, se va a dirigir el lóbulo anterior, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las ideas que quiero que consoliden? Que a nivel de la hipófisis, de la adenohipófisis, vamos a encontrar 5 tipos de células, ¿ya? Que son generalmente las más numerosas, son las células somatotropas, ¿sí? Que son las que van a producir hormona del crecimiento, que constituyen aproximadamente, ¿no es cierto?, el 50% de las células de la adenohipófisis. Luego tenemos las células lactotropas, que constituyen aproximadamente un 10 a 30%, que son las que van a producir prolactina. Las corticotropas, un 10% aproximadamente, que producen adenocorticotropina, ¿sí? Las tirotropas, que son las que producen TSH, o hormona estimulante del tiroides, y las células gonadotropas, que son las que producen la FSH y la LH. ¿Ya? Ahora, no figura acá, pero lo que quiero que tengan en consideración es que en el lóbulo de la hipófisis hay otro tipo de células que se llaman las células folículo estrelladas, ¿ya? Y estas células folículo estrelladas producen factores paracrinos, que es decir, forma que hayamos visto que la secreción paracrina se produce cuando una célula produce una hormona, una sustancia para que hace efecto en una célula contigua, ¿ya? Entonces, estas células folículo estrelladas que están presentes en la adenohipófisis generan, ¿no es cierto?, sustancias paracrinas que regulan, ¿no es cierto?, la función de las células secretoras que hemos mencionado, ¿ya? Entonces, de este modo, el lóbulo anterior de la hipófisis puede ajustar la proporción relativa, ¿no es cierto?, de estos tipos diferentes de células secretoras para satisfacer las diferentes demandas que se generan en nuestras diferentes etapas de la vida, ¿ya? Entonces, esta es una proporción que la tomamos como referencia, que pero por la acción de las células folículo estrelladas, que también están a nivel de la adenohipófisis y que producen sustancias paracrinas, estas proporciones pueden variar de acuerdo a los requerimientos que hay en las de hormonas en las distintas etapas, ¿no es cierto?, de nuestra vida, ¿ya? Pero nos quedamos con esta idea. Bien, vamos a hablar entonces ahora de la hormona de crecimiento, que como hemos dicho, es producida por las células somatotropas de la hipófisis, que son las más numerosas. Y aquí lo que quiero que tenemos en cuenta es que la estructura, ¿no es cierto?, de la hormona de crecimiento varía de manera extraordinaria, ¿no es cierto?, de una especie a otra. Por ejemplo, las hormonas de cerdo ejercen solamente un efecto transitorio en el cuy, ¿no es cierto? En los seres humanos, por ejemplo, y en los monos, las hormonas de crecimiento que provienen de los cerdos no tienen ni siquiera el efecto transitorio mencionado, ¿no? Aunque entre el humano y el simio siempre puede haber cierta actividad, ¿no? Entre las dos especies, ¿ya? Y esto es importante porque cuando hablamos, ¿no es cierto?, hay comentarios de salud pública, ¿no? Siempre se habla de que la presencia, la utilización de hormona de crecimiento, ¿no?, en vacunos o en cerdos,
puede traer problemas para la salud humana, pero no es así, porque como hemos mencionado, es extraordinariamente específica para cada una de las especies, ¿ya? Ahora, otra cosita, habíamos dicho, cuando habíamos hablado de los principios básicos de regulación endocrina, que las hormonas peptídicas viajan en forma libre y que las hormonas esteroideas viajan unidas a proteínas. Una excepción, ¿no es cierto?, viene a ser ¿quién? Viene a ser la hormona de crecimiento, porque una parte importante de esta hormona viaja unida a proteínas plasmáticas, ¿ya? Otro que en condiciones normales el valor basal de hormona de crecimiento es menor a los 3 nanogramos por mililitro y que su vida media es de aproximadamente de 6 a 20 minutos en el plasma. Esto no quiero que lo profundicen, solamente mencionarles, ¿no es cierto?, que los receptores de la hormona de crecimiento son los receptores de tipo citocínico, ¿no es cierto?, generalmente la vía de la tirosinasa YAC, pero no quiero entrar en esos temas, ¿no? O no creo, para el que le guste puede entrar, pero me interesa más desde el punto de vista fisiológico conocer cómo son los mecanismos de regulación de la secreción de hormona de crecimiento y qué efectos se ejercen en el organismo. Bien, entonces tenemos, ¿no es cierto?, cuáles son los efectos de la hormona de crecimiento, ¿no? Primero, favorece la retención de sodio a nivel de los riñones, ¿ya? Pero esta retención de sodio que produce la hormona de crecimiento a nivel de los riñones es independiente de la acción de la aldosterona, ¿sí? Y parece ser que la hormona de crecimiento disminuye la excreción de sodio y de potasio también para poder desviar, ¿no es cierto?, estos electrolitos hacia el tejido que se encuentra en crecimiento, ¿ya? Luego, tienes una hormona hiperglicemiante. ¿Por qué? Porque favorece, ¿no es cierto?, la liberación de glucosa por parte del hígado y aumenta, ¿no es cierto?, la resistencia a la insulina, de modo que los músculos tienen menor sensibilidad a la acción de la insulina, hay menor captación de glucosa y eso se traduce en una elevación de la glucosa en sangre, ¿ya? Luego tiene acción lipolítica, es decir, degrada los triglicéridos en sus unidades constituyentes, que vienen a ser el monoacilglicerol y los ácidos grasos libres, para que estos ácidos grasos libres puedan ser utilizados como fuente de energía, ¿ya? Me olvidé decir que también la menor sensibilidad, o sea, hay una menor sensibilidad del músculo hacia la insulina, pero la hormona de crecimiento estimula la liberación, ¿no es cierto?, de insulina por parte de las células beta del páncreas, porque la vuelve más sensible a la célula beta frente a estímulos insulinógenos, como pueden ser la arginina y la glucosa, ¿ya? Luego, como vamos a ver más adelante, va a estimular la liberación de este factor de crecimiento insulinoide tipo 1 a nivel del hígado, participan ambos en el crecimiento lineal, es una hormona anabolizante de proteínas, ¿sí? O sea, favorece la síntesis de proteínas a partir de aminoácidos. Pero la insulina es vamos a hacer una diferencia. La insulina es la típica hormona anabolizante. ¿Por qué? Porque la insulina favorece la síntesis de glucógeno, favorece la síntesis de triglicéridos, favorece la síntesis de proteínas. La hormona de crecimiento tiene solamente acción anabolizante a nivel de la síntesis de proteínas, pero es catabólica en cuanto a los lípidos porque genera ácidos grasos libres, es catabólica respecto a los carbohidratos porque genera hiperglicemia. ¿Ya? Diferenciar eso. La hormona de crecimiento tiene que ser anabólica de síntesis de proteínas porque las proteínas son las macromoléculas estructurales, ¿no es cierto?, que determinan el crecimiento. Y como hemos dicho, la hormona de crecimiento, ¿no es cierto?, favorece el crecimiento epifisiario, es decir, el crecimiento lineal del individuo, pero tiene que hacerlo, ¿no es cierto?, en coacción con el IGF-1, ¿sí? En este aspecto, como vemos, tanto la hormona de crecimiento como el IGF-1 estimulan el crecimiento epifisiario por una acción complementaria. Parece la hipótesis, ¿no?, que se plantea actualmente es de que la hormona de crecimiento
¿sí? Vuelve más sensibles a los condroblastos a la acción del IGF-1, ¿ya? O sea, la hormona de crecimiento participa en el crecimiento lineal, estimula por la secreción del IGF-1 por parte del hígado, pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, lo hace más sensibles a los condroblastos a la acción del IGF-1, ¿ya? Entonces, a medida que va proliferando el cartílago, ¿no es cierto?, y se va depositando matriz ósea, se va produciendo un crecimiento lineal del individuo. Y este IGF-1, que también se conoce como la somatomedina, ¿sí?, es un factor de crecimiento de tipo insulinoide. O sea, tiene casi las mismas funciones, podríamos decir, de la insulina, ¿no es cierto? Por un lado, tiene actividad insuliniforme, es decir, favorece la síntesis de glucógeno, favorece la captación de glucosa por parte del tejido adiposo y del músculo, tiene actividad antilipolítica, es decir, favorece la síntesis de triglicéridos, favorece la síntesis de proteínas y favorece el crecimiento hipoficial, ¿ya? Como hemos dicho, la hormona de crecimiento, por un lado, estimula la producción de IGF-1 por parte del hígado y por otro lado vuelve a los condroblastos, que son las células constituyentes del cartílago, más sensibles a esta misma IGF-1, de modo que va habiendo proliferación de condroblastos o de condrocitos, crecimiento del cartílago, depósito de matriz ósea, que se traduce en un crecimiento lineal. Y aquí es solamente un cuadro para ver estas somatomedinas. Las más conocidas son la IGF-1, la IGF-2, ¿no es cierto? Lo comparamos con la insulina. Podemos ver que la insulina es producida principalmente en las células pancreáticas, el IGF-1, como hemos mencionado, en el hígado, la IGF-2 en diversos tejidos, ¿sí? La concentración, de insulina está regulada por la glucosa, mientras que y del IGF-1 por la hormona de crecimiento, después del nacimiento, ¿no? Y la IGF-2, su mecanismo de regulación es desconocido. Aquí la insulina es la típica hormona peptídica que viaja libre en el plasma, pero el IGF-1 y el IGF-2, al igual que la hormona de crecimiento, son una de las pocas hormonas peptídicas, ¿sí?, que viajan unidas a proteínas plasmáticas. La función principal de la insulina es el control metabólico, el IGF-1, el crecimiento de hueso y cartílago, sobre todo durante la lactancia y casi terminando la pubertad, mientras que la IGF-1 pierde, importancia después del nacimiento, ¿no? Y es más importante durante el crecimiento fetal. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Y de repente, aquí podemos entender mejor cómo ocurre, ¿no es cierto?, este mecanismo de control. Y ya vamos a dar inicio a comprender un mecanismo, cuáles son los mecanismos de retroalimentación o servomecanismos, ¿ya? Entonces vemos que a nivel del hipotálamo, ¿sí?, se va a producir la hormona liberadora de hormona de crecimiento, ¿ya? Y esta hormona liberadora de hormona de crecimiento, que es producida por el hipotálamo, como hemos visto, por vía vascular a través del plexo primario, que está a nivel de la eminencia media, va a llegar hacia la adenohipófisis, en donde va a estimular la producción de hormona de crecimiento. Pero asimismo, hay una hormona que es producida tanto en el sistema nervioso central como en el aparato digestivo, que es la grelina, ¿no?, que en el tubo digestivo es un potente productor inductor del apetito y tiene relación porque si queremos crecer tenemos que comer bien, que también va a estimular a nivel de la adenohipófisis la producción de hormona de crecimiento. Esta hormona de crecimiento va hacia el hígado y estimula la producción de IGF-1, ¿sí? Y ambas, si vamos a hablar sobre todo a nivel de los cartílagos de crecimiento, ambas van a estimular a los tejidos, pero para producir el crecimiento lineal estamos hablando principalmente, ¿no es cierto?, de las epífisis cartilaginosas. Entonces, esta hormona de crecimiento hace que también los condroblastos sean más sensibles a la acción de la IGF-1
hay una proliferación de condroblatos, de condrocitos, se deposita hueso y vamos creciendo, ¿ya? Pero aquí vemos cómo ocurren los mecanismos de retroalimentación, porque esta IGF-1, que es producida a nivel del hígado, va a inhibir, por otro lado, la secreción de hormona de crecimiento, ¿sí? Y esta misma IGF-1, que es producida a nivel del hígado y que inhibe, ¿no es cierto?, la producción de hormona de crecimiento, va a actuar también en el hipotálamo para estimular la producción de somatostatina, y es esta somatostatina la que va a inhibir también la hormona de crecimiento a nivel hipoficial, ¿sí? Y esto tiene utilidad clínica. Cuando nosotros tenemos un tumor productor de hormona de crecimiento, si este tumor aparece durante la niñez, es decir, antes que los cartílagos de crecimiento se cierren, la persona tiene gigantismo, ¿no? Y si ocurre cuando los cartílagos están cerrados, la persona no puede crecer longitudinalmente, pero comienza a crecer por tejidos. Le comienza a crecer la lengua, el paciente tiene macroglosia, le comienzan a crecer donde hay huesos esponjosos, es decir, las manos y los pies, ¿no? Adquiriendo un aspecto realmente monstruoso. Entonces, muchas veces el paciente es operado, pero no se logra la resección total del tumor. Y entonces van a ver ustedes que se utilizan análogos de la somatostatina. Es decir, son sustancias estructuralmente parecidas a la somatostatina, como el octiótride, que al ser administrado trata de inhibir la secreción de hormona de crecimiento y tratar de controlar los síntomas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, vamos a hablar ahora sobre, esto lo van a tener que leer, son los estímulos, ¿no es cierto?, que aumentan la secreción y los estímulos que disminuyen la secreción de hormona de crecimiento. Y podemos ver que los estímulos que aumentan la secreción de hormona de crecimiento pueden pertenecer a 3 categorías: situaciones de hipoglicemia, por ejemplo en ayunas, en las cuales, ¿no es cierto?, disminuye las concentraciones de glucosa, y eso va a estimular la secreción de hormona de crecimiento por ser una hormona hiperglicemiante. Situaciones en que aumenta, por ejemplo, la presencia de aminoácidos, ¿no es cierto?, en la sangre, como puede ser la infusión de arginina y otros aminoácidos, y también puede haber estímulos perjudiciales, ¿no es cierto?, estímulos perjudiciales o situaciones de estrés que van a estimular también la secreción de hormona de crecimiento. Y por otro lado, vemos acá que hay estímulos que disminuyen la secreción, como es la glucosa, o sea, nos alimentamos, aumenta la glucosa en sangre, se inhibe la secreción de hormona de crecimiento, la presencia de ácidos grasos libres también la inhibe, ¿no? La presencia de cortisol, por ejemplo. Vamos a hablar un poquito de la fisiología del crecimiento, ¿no? Y recordar, ¿no es cierto?, que la hormona de crecimiento, pese a su escasa importancia en el desarrollo fetal, porque ahí más importante es la IGF-2, asume una función decisiva en el crecimiento, ¿no es cierto?, después del nacimiento, ¿ya? Pero el crecimiento es un proceso complejo, ¿sí?, en los cuales no solamente va a participar, como vamos a ver, la hormona de crecimiento, sino que también participan otras hormonas, como vienen a ser los andrógenos, los estrógenos, las hormonas tiroideas, la insulina, el cortisol, ¿no es cierto? Pero aparte de esta actividad hormonal necesaria, también depende de factores genéticos, ¿no es cierto?, y depende de una nutrición adecuada, ¿ya? Bien, en cuanto a la nutrición, no está en el cuadro, eso es para que ustedes vayan teniendo idea. La principal causa, por ejemplo, de talla baja en nuestro país viene a ser la desnutrición, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no hay un adecuado aporte de proteínas, en el caso de la desnutrición tipo Kwashiorkor, ¿no? O no hay un adecuado aporte de calorías, como es la desnutrición marasmo. Ya seguro cuando vean el tema de nutrición van a verlo, de repente lo veremos en clase. ¿Por qué? Porque yo necesito, ¿no es cierto?, de un adecuado aporte de proteínas para crecer. Porque como hemos dicho, las proteínas son las moléculas estructurales, ¿ya? Pero al mismo tiempo,
yo necesito también un adecuado aporte calórico, o sea, necesito un adecuado aporte de carbohidratos, necesito un adecuado aporte de grasas, porque si bien no son moléculas estructurales, me dan calorías. Y si yo tengo déficit calórico, esas proteínas que debo utilizar para crecer son destinadas, ¿no es cierto?, para generar energía. ¿Ya? Entonces la nutrición es un factor importante. Otro factor importante viene a ser la genética, ¿no es cierto? Claro. Y para eso, seguro, si tenemos oportunidad de hacer la clase teórica, nosotros hay fórmulas para calcular la talla genética de cada uno, ¿no? También eso a veces los padres no tienen en consideración. Los padres son bajitos y quieren que el hijo sea alto, ¿no? Pero ustedes van a ver también que hay padres que son bajos, ¿no es cierto?, pero tienen hijos altos, ¿no? Entonces siempre uno puede hasta ser mal pensado, ¿no? El hijo del vecino, pueden decir, pero no es así. Porque el sesgo que tiene el cálculo de la talla genética, que está en base a la talla de los padres, el sesgo que tiene es que deberíamos preguntarnos si estos padres de repente tuvieron carencias durante la niñez, ¿no? Y tuvieron de repente carencias nutricionales que le imposibilitaron alcanzar, ¿no es cierto?, su máximo potencial genético. Y sin embargo, estos padres mejoraron, se desarrollaron, ¿no?, económicamente, sus hijos tuvieron una mejor alimentación y eso sí les permitió a ellos alcanzar el potencial genético que les corresponde. Otra cosita que van a tener en cuenta es los periodos de crecimiento, ¿ya? Y en los seres humanos se observan dos periodos de crecimiento rápido. El primero surge en la lactancia y el segundo a finales de la pubertad, ¿sí? El primer periodo, que es durante la lactancia, la hormona más importante viene a ser la hormona de crecimiento y el IGF-1. Mientras que en el segundo periodo, en la etapa de la pubertad, no solamente va a depender de la hormona de crecimiento y el IGF-1, sino también de los estrógenos y de los estrógenos, ¿ya? ¿Por qué? Porque andrógenos y estrógenos tienen una acción anabolizante, favorecen la síntesis de proteínas, pero también van a ser estos estrógenos los que al final van a cerrar los cartílagos de crecimiento. Entonces, eso es verdad. Cuando escuchan ustedes, ¿no es cierto?, que las niñitas ovulan, al ovular producen estrógenos, los estrógenos cierran los cartílagos de crecimiento y esa niñita no crece, ¿sí? Entonces, los andrógenos y los estrógenos son importantes en esta segunda curva de crecimiento al final de la pubertad por su acción anabolizante, pero van a ser los estrógenos los que al final van a cerrar los cartílagos de crecimiento y después de esto ya es poco posible que la persona siga creciendo linealmente. El cuadro de acá quiere decir nada más que las niñas comienzan a crecer antes que los varoncitos, ¿no es cierto?, pero que luego los varoncitos siguen creciendo por un tiempo más prolongado. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, cómo la velocidad de crecimiento es diferente en los diversos tejidos, ¿no es cierto?, en las diferentes etapas de la vida, ¿no? Aquí vemos cuáles son los efectos hormonales, ¿ya? Como hemos dicho, la hormona del crecimiento es, junto al IGF-1, son las hormonas más importantes porque actúan a nivel de los dos periodos que corresponden a la lactancia y al término de la pubertad, ¿sí? Las hormonas tiroideas son importantes al inicio, pero no es que tengan un efecto directo sobre el crecimiento, sino que tienen una acción permisiva, ¿sí? ¿Qué parece que hace la hormona de crecimiento? Parece ser que potencia las acciones, ¿no es cierto?, del IGF-1. O sea, tiene una acción permisiva sobre el crecimiento, no porque actúe directamente sobre el cartílago de crecimiento, sino que potencia la acción del IGF-1, ¿no? Y en esta segunda etapa, ¿no es cierto?, del crecimiento, vemos la importancia relativa de los andrógenos y estrógenos, ¿no? Pero al final van a ser estos estrógenos los que van a cerrar el cartílago y con ello la velocidad de crecimiento disminuye. Bien, esto viene a ser anormalidades que encontramos, la recuperación del crecimiento. Esto lo voy a explicar después en clase, solamente miren, ¿no? Vemos acá alteraciones del crecimiento. Acá vemos un niño normal de 2 años, ¿sí?
y acá vemos un niño normal de 8 años, ¿no? Con su talla en centímetros. Y acá vemos, por decirlo así, dos enanos, el enano hipotiroideo y un enano por deficiencia de hormona de crecimiento. Ambos tienen 8 años, ambos tienen la edad del niño de 2 años. Pero lo que de repente nos puede orientar clínicamente a que esta talla baja del niño es producto de un problema tiroideo o este problema de talla del niño es producto de un déficit de hormona de crecimiento es la proporción de los segmentos corporales. Mire, en el niño de 2 años vemos que prácticamente un 30% es la cabeza, un 30% es el tronco, un 30% son los miembros inferiores. Y esta proporción infantiloide, ¿sí?, se reproduce en el enano con hipotiroidismo. Tiene 8 años, pero sus segmentos corporales corresponden más o menos al del niño de 2, ¿no? Son rasgos infantiloides, 30% cabeza, 30% tronco, 30% miembros inferiores. Mientras que este niño con enanismo de 8 años, por déficit de hormona de crecimiento, sus proporciones corporales son semejantes a la del niño normal de 8 años, ¿no? No es 30-30-30, sino que más o menos guarda estas proporciones. En cuanto a lo que es la recuperación del crecimiento, ¿sí?, vemos que en los niños que tienen una enfermedad, ¿sí?, o sea, esta viene a ser el área sombreada, viene a ser la curva normal, ¿no es cierto? Vemos que durante el periodo de enfermedad o inanición, ¿no es cierto?, luego de este periodo de enfermedad e inanición, hay una recuperación, ¿no es cierto?, del crecimiento, en el cual este ritmo de crecimiento va a superar al inicio lo normal, ¿ya? La aceleración de crecimiento persiste, ¿no?, hasta llegar a la curva que se tenía, ¿no?, de ese parámetro para después lentificarse y seguir un ritmo normal. Es decir, después de una enfermedad, la velocidad del crecimiento del niño se acelera, se hace más rápida, ¿no es cierto?, hasta que supera el crecimiento normal. Pero luego, poco a poco, se va lentificando y va recuperando el ritmo previo, ¿ya? Se desconocen los mecanismos que desencadenan y controlan la recuperación del movimiento. Una cosita que me olvidaba decirles, ¿no?, y que es importante destacar, al menos que durante la lactancia, el crecimiento no es un proceso continuo, sino episódico o en rachas, ¿ya? Entonces, los aumentos de talla de un lactante pueden ir de medio centímetro a 2 centímetros y medio en cuestión de días y estar separadas por periodos de 2 hasta 63 días, ¿ya?, en los cuales no se detecta el crecimiento mesurable alguno. Entonces, recordar que el crecimiento, sobre todo en los lactantes, no se produce en forma continua, sino en forma episódica, ¿no? El niño se puede estancar por un tiempo, no significa que haya problemas, pero luego, ¿no es cierto?, puede crecer hasta 2.5 centímetros en un lapso de 2 a 63 días. Bien. Doctores, con esto terminamos la clase del día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta pendiente, ¿les ha quedado alguna duda? No, doctor, está bien para seguir repasándolo. Gracias, más bien. Las diapositivas se las voy a pasar al doctor Rodas, también que le pase la grabación. Lo que sí les voy a pedir, voy a anexar un tema, ¿no? La secreción de la prolactina, ya saben sus funciones, la formación de la leche, ¿sí? Y les voy a pasar un cuadrito de cuáles son los factores que estimulan la secreción de prolactina y cuáles son los que lo inhiben, ¿ya? Y con eso cerramos el tema de hipófisis y le estoy comunicando mañana al doctor Rodas a qué hora vamos a hacer la clase sobre glándula tiroides, ¿ya? Bien, cualquier pregunta, si no hay más preguntas, doctores, dejamos concluida la clase el día de hoy, nos vemos el día de mañana y cualquier duda que tengan me la hacen alcanzar con el doctor Rodas, por favor, ¿sí? Muy buenas tardes, gracias por su tiempo, seguimos en contacto.